Bienvenidos nuevamente a Boxeo a otro nivel, Boxing to Another Level. Como siempre es un placer, pues bueno, estar aquí hablando con ustedes. Hoy, como casi siempre que hago un live, pues bueno, tengo un invitado especial, una persona con la que siempre comparto muchísimo, con la que me entretengo mucho y que tiene mucha sabiduría y es por eso que siempre está de invitado acá. Y pues bueno, sin más, lo vamos a pasar. Oscar Palomino. Hermanazo, ¿cómo estás? Buenos días, Ojito. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Te sigo, aunque tú sabes que estoy un poquito alejado como siempre, pero admiro lo que haces, como siempre, y esa manera tuya de mantener el ritmo en todo lo que tiene que ver con el boxeo. Eh, un saludo para tus seguidores y vamos a estar hablando de un tema muy importante, ¿no? El tema de que queríamos hablar de cierta manera, ya estamos un poco atrasados en cuanto al tema porque ya se viene rumorando y ya muchos han dado de cierta manera criterios sobre este tema. Eh, el boxeo cubano en el profesionalismo. Luego de prácticamente desde que, bueno, triunfó la mal llamada revolución, pues bueno, ahora de cierta manera yo me imagino que venga cargado de muchísimas cosas, muchísimos intereses, que es la única lógica que le logro encontrar a este drástico movimiento del aparato allá en Cuba, como solemos llamarlo. ¿Cuál es tu sensación sobre este tema, Palenque? ¿Cómo te tomó? ¿Te tomó por sorpresa? No, Ok, a mí, desgraciadamente, nada de lo que tenga que ver con el gobierno cubano, ojo, gobierno cubano, no Cuba, ¿eh? claro. Gobierno cubano, a mí nada me toma por sorpresa. Yo he aprendido algo en la vida y es que la manera de manipularnos ha sido tan grande, tan experimentada, tan exacta, que cualquier cosa que suceda ya viene ya mecánicamente, como se puede decir, maquiavélicamente bien pensado. Claro. Eh, Todo empezó en 1961 cuando Castro eliminó el profesionalismo Ujú. de Cuba, creando las bases del amateurismo única y exclusivamente eh, para tener control. En Cuba, el gobierno cubano, Castro creó lo que se llama control. Nosotros somos controlados, por eso te dije lo que te dije con anterioridad. Eh, ¿Hay alguna manera de escape por lo que está sucediendo, por la inflación que está sucediendo, por el escape que tienen de ya hace muchos años, de jugadores profesionales en la pelota, en el boxeo, en el voleibol, en diferentes campos, sí? Y ellos no les interesa realmente ni la vida de esos jugadores que una vez fueron cubanos dentro de Cuba, que jugaron amateurismo cubano, pero que para ellos fueron traidores, fueron desertores. O sea, todo aquel que pensó en un momento determinado ser profesional, que es el tope de la carrera Ujú. del deportista, si no se pudo ir, fue completamente eliminado de todo contexto en cuanto a posición económica se refiere, porque es la idea de mantener el control, que un deportista, una persona X, un profesional X, no estamos hablando del deporte, sino de cualquier tipo de rama de la economía, pues no tenga el suficiente dinero para no crear bases, no sé, políticas o sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el pueblo tiene que seguir viviendo bajo una pobreza extrema porque a la vez que te dan ese poquitico de algo o este momentico de crear el profesionalismo nuevamente o una idea nueva que nunca va a ser nueva, siempre estuvo, lo que ellos la eliminaron, pues entonces el cubano como que deja de pensar un poco más en la libertad, en reunirse para dar un cambio. Desgraciadamente es un pueblo que se está quedando sin los jóvenes, o sea, la catástrofe que viene en Cuba a partir de unos años para acá, de aquí hacia adelante, va a ser enorme porque un país donde solamente haya personas mayores
no tiene motor que impulse la economía, ni tampoco tiene esa, no sé, esa diversidad de razón de ser. Y va a haber una tristeza enorme. Eh, yo creo que Carlos Varela, ese cantautor cubano muy famoso, Ujú, con esa canción que hizo de la Feria de los Tontos, que se la recomiendo a todo el mundo, que no haya escuchado la Feria de los Tontos, dio exactamente en el clavo de lo que tenía de lo que está pasando y de lo que puede pasar en caso de que se caiga en esta ilusionada manera de dirigir eh, el país en este momento, ¿no? Con esto del profesionalismo y toda esta idea. Yo sé, Jorge Romero, te ujú, lo digo de corazón, yo sé que hay personas en Cuba claro. que tienen que ver con el gobierno, que saben que su economía, que su sistema de gobierno, que el Partido Comunista no sirve. Porque además se dice por todo el mundo, pero además las mismas personas que son comunistas fuera de Cuba, que Claro. han probado un poquitico, que han probado un poquitico de lo que se ha dado en la isla, lo critican enormemente, pero enormemente, ¿ves? Entonces, lo primero, Jorge, que es por donde tenía que haber empezado, Ujú. es la falta de derechos. En Cuba, el gobierno cubano instauró un sistema de justicia que no es el, el que tiene que ser en orden de que los cubanos tengan derechos. El sistema de justicia en Cuba está atachado al Partido Comunista y por ende al gobierno. El gobierno tiene todo el poder sobre el ser humano. Sí, porque Entonces, ¿cómo tú vas a...? quizás a lo mejor las personas que ahora mismo nos están viendo pudieran pensar que de cierta manera nosotros estamos politizando el tema, pero la realidad es que en Cuba todo tiene que ver con el gobierno, todo de cierta manera es politizado, es decir, que no hay una manera, yo creo que tocar este tema sin mezclar la política, porque en Cuba, desgraciadamente, todo tiene que ver con la política. Ellos son los que El que no, manejan, mira, ellos son los que dirigen todas las cosas que se realizan en ese el país. que no lo haga así, el que pretenda, Jojito Romero, la persona que pretenda Ujú, no hacerlo así, es traidor. claro. Esto me recuerda a la escena, esto que estamos conversando, que tú me acabas de decir ahora, que estamos conversando, me recuerda a la escena donde Vito Corleone le dice a Michael, el primero que se te acerque diciéndote que hay Ese que es el hacer un traidor. deal, ese es el traidor. Es una de mis ¿Ok? películas favoritas. Entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Estamos hablando del principio, de la raíz de lo que es el derecho del ser humano a la libertad. Entonces, ¿quién va a ser el promotor? ¿Quién va a ser el manejador? Todos esos son ¿Quién va a ser? todas esas. Primero te voy a poner un pedacito porque me llamó mucho la atención que recopilé de una entrevista que le hace de cierta manera Renato Bermúdez, mi amigo en lo personal, que lo admiro mucho, pero que casi Le mando un siempre saludo. eh, eh, pues bueno, la función de ESPN Knockout, demás y demás, está más bien y están un poquito quizás a lo mejor apartados de pues bueno, este sentimiento que podemos tener nosotros, los cubanos y estas dolencias. Él tiene una conversación con Alberto Puy, que el presidente de la Federación esta cubana, que como decimos nosotros, uno de los más involucrados en toda esta situación, un personaje que también he escuchado hablar muchísimo a Aiden Torrientes, hablando del personaje este de Alberto Puig, que es en palabras, Torrientes lo describe como un HP, todos sabemos prácticamente cómo funciona para llegar a un cargo de esa magnitud en Cuba. Y ellos tocaban este temita que es muy corto en cuanto a los contratos, y después lo vamos a desglosar, pero primero te voy a invitar para que lo escuchemos primero. Queremos agradecerte de estos minutos con ESPN Knockout. No sé si tienes algo No, más que Renato, comentar. sí, no, yo solo quería agregar un detallito porque nos han llamado, nos han preguntado y sé que es una preocupación
de qué reciben nuestros boxeadores en estos contratos. Claro. Hay la duda. Bien, nosotros podemos decir oficialmente o reiterarlo, porque lo hemos dicho varias veces, que el boxeador recibe directamente el 80% de el pago que se haga tanto por la firma del contrato, la bonificación de la firma del contrato, como por las peleas, lo que ganen las peleas que se realicen. El 80% recibe el boxeador directamente. Claro. Ahora, hay un 15% que lo recibe el entrenador, el que logró que ese atleta fuera a ese evento y lograra un resultado. Y hay un 5%, repito, un 5% que es para la triada médica. El fisioterapeuta, el médico y el psicólogo. En nuestra Escuela Nacional, hoy tenemos 39 alumnos. Hay 2 médicos especialistas en medicina deportiva. Hay 2 fisioterapeutas y hay un psicólogo. Esos recibirían el 5%. Eso me queda totalmente claro, porque bueno, se pensaba que si la federación se quedaba con el dinero, no. La federación quizás pueda tener o va a tener algún beneficio por los derechos de televisión y eso, pero por el contrato y por los resultados de las peleas, así es como está definido como parte de la política de estimulación de Cuba, no solo para el boxeo. Bueno, eso era Palenque. Yo cuando miraba esto, yo me echaba prácticamente a reír, ¿no? Porque ellos quieren mostrarle al mundo una transparencia que nosotros sabemos que no existe. Que esto, yo buscando información, ¿no? Para hablar sobre este tema, yo me encuentro con esta entrevista de este colega y la verdad es que yo me quedé frío. Primero porque sabemos de la manera prácticamente que funciona el profesionalismo. Sabemos que el gobierno cubano no hace nada sin recibir nada a cambio. Ellos, de más está decirte que eso de 80% para el boxeador, 15% para equipo de entrenadores, 5% para los masajistas. A ver, quizás a lo mejor muchas personas que están ahora mismo mirándonos y no entienden mucho de cómo funciona el profesionalismo, los promotores, en este caso sabemos que hay otro promotor que está trabajando con ellos en México que es prácticamente desconocido en el mundo del profesionalismo a altos niveles, que me imagino es la persona que ellos están utilizando para, como siempre ha utilizado el gobierno cubano, para no poner su imagen atrás, es decir, detrás de la imagen de este señor. El promotor siempre pacta una bolsa y siempre negocia por encima de la bolsa. Es decir, el gobierno cubano siempre va a coger el dinero por encima de esa bolsa. El que piense que el gobierno cubano no va a coger ningún dólar de esa transición está simplemente perdido. No entiende lo que es el profesionalismo. Ahora llega, además, sí, te escucho. Pero además te va a cortar los taxis. No, esa es la otra. El cambio de moneda, todavía no hemos llegado al cambio de moneda, que ahí vamos a tocar ese tema que va a ser una locura. O sea, te va a robar en el contrato porque te pago el 80-20. Claro. Ok, te pagan $100,000, ¿verdad? Te voy a pagar el 80-20. En realidad pagaron 1,000,000. Claro, esa es la realidad. Pero además te voy a decir, pero además te voy a decir que los taxes son un 50%. Claro, de más y de más, pero, pero además de eso, Palenque, ahora en Cuba, ahora con la situación que se está viviendo en el país, la inestabilidad que tiene la moneda cubana hoy día en el mercado. Por ejemplo, un ejemplo que te pongo. En el mercado negro, $1 está de cierta manera tasado como 100 pesos cubanos, ¿verdad? Ese es el precio que tiene $1 hoy en la actualidad, en el 2020. Ese es el precio que tiene. ¿Qué pasa? El gobierno cubano, ese dólar, él te lo tasa por 24 pesos. Es decir, por lo general tú tienes que venderlo por afuera porque es imposible y porque como han subido las cosas, la inflación que tiene ese país hoy actualmente. Pero ¿qué va a pasar con eso? Supongamos que entra ya, pacta el promotor, porque vamos de nuevo a caer en la situación. El promotor dice, hay $300,000 para esta pelea. El gobierno cubano se sienta con el boxeador y le dice, bueno, tenemos $100,000 para esta pelea,
estás contento con el boxeador acepta, el gobierno cubano se pone en el bolsillo ya sus $200.000, pero estos $100.000 no es que van a quedar a todo al aire y que tú te vas a llevar los $100.000. Esto va a pasar de la siguiente manera: llegan los $100.000, te lo tasan, y el dinero yo estoy seguro que no va a llegar a las manos del cubano en dólares. Estoy seguro que va a llegar en ese papel que no tiene ningún valor en el mundo O la entero. tarjeta esa, o la tarjeta MLC, o Un la valor cosa. que tiene cero. Te lo van a tasar a 24 y ahí perdiste más del Del 50%. 80%. Claro, casi un 70% estás perdiendo ahí del dinero que te llega a las manos. Además de eso, de ese dinero ya te le sacan a los médicos. Y él no se tiene que encargar ni tan siquiera. Yo creo que es un negocio extremadamente amplio. No, 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 todo no, no, esto. no, no, no es un negocio extremadamente amplio, Rojito. No para Es ellos, un para ellos. negocio, bueno, sí, para ellos sí. Es un negocio que, que es extremadamente esclavizador. Claro. Porque es una manera más de seguir esclavizando. Por eso yo te digo, hay personas en el exterior que no están mirando la raíz principal del problema de Cuba, que es la libertad del pueblo cubano, los derechos del cubano, la restauración del sistema de justicia cubano, aparte del gobierno, de manera tal de que no tenga ninguna influencia del único partido comunista, del único partido que existe hoy en Cuba. Y eso da por ende a que las cosas sucedan como tienen que suceder. Entonces, no hay, ok, no existe. Yo te voy a decir algo, fíjate. El boxeador cubano que estaba en la élite por los años de los años, desde los 60, los 70, los 80, vivió como un miserable, porque el gobierno cubano hizo de manejador de esos boxeadores. O sea, esto mismo que estamos hablando estuvo sucediendo por 40, 50, 60 años en Cuba con el amateurismo. Claro. Lo que pasa es que la gente no lo ve así. Que El supuestamente gobierno era, profesionales, pero el gobierno les paga, ya sea, pues, lo que divide el profesionalismo del amateurismo es la parte monetaria. El gobierno cubano siempre le pagó, de cierta manera, a sus boxeadores, claro, por otro telón. No se le puede pagar directamente como boxeadores, entonces esto les daban licenciaturas, etcétera, etcétera, y por ahí eran que recibían un salario. Disculpa. vamos a poner, no, no importa, no importa. Yo voy a seguir donde estaba, porque aquí todo tiene su mecánica de una vez que sucedió, cómo llevarlo aquí. Lo que pasa es que afuera del país hay prestados. Entonces, eh, el gobierno cubano cogió el amateurismo y fue su propio manejador, fue su propio promotor, fue todo, con el aquello de que creó, por ejemplo, la IDE, la PREIDE, la escuela ESPA de deporte, que desarrollaban millones de personas, captaron a millones de muchachos para el remo, para todo, pero eso tenía como consecuencia que todas esas victorias, o sea, el boxeo es el deporte más medallista de oro y de medallas en general de las Olimpiadas. Uh-huh. Jorge Romero, el Comité Olímpico Internacional siempre ha pagado un dineral por Claro. esos ganadores de la medalla de oro. Uh-huh. Y ese dinero, en su totalidad, casi nunca llegó al boxeador, o nunca llegó, porque lo que le pagaban era ese 24%, ese 24%, la diferencia de 100 para 20, lo mismo, bájalo a la escala de lo que era el amateurismo y vas a empezar a entender Y un cómo carro ellos. usado. No, y si seguimos, mira, esta conversación tiene mucha tela, Sí, porque claro. dentro de todas las cosas, uno se va enterando de millones de cosas con el tiempo, ¿no? Como por ejemplo, el, el US Boxing, la Federación Nacional de aquí de Boxeo Amateur,
y algunos profesionales, boxeadores profesionales que boxearon contra cubanos, como Mike Tyson, que fueron estafados en Cuba. Ok, vamos a empezar por ahí. Ayudaron muchísimo, pero muchísimo, a la Federación Cubana de Boxeo, y así es agarra. Aquí hay un entramaje de control y de dinero que el boxeador nunca vio. Ni ¿Tú va. sabes cuántos campeones del mundo perdió Cuba en el profesionalismo en la década del 70 y del 80? Miles de boxeadores campeones mundiales, excelentes boxeadores, que muchos de ellos no pudieron ir a la Olimpiada del 84 ni a la Olimpiada de Seúl 88. Recuerdo. Ciclo. Acuérdate, te estoy diciendo que el tope de un deportista es el profesionalismo. En Cuba era la Olimpiada. En el 80 fueron a Moscú, que Estados Unidos no Uno de los participó, y afectados después, fue Espinosa. Espinosa también estaba en exactamente, ese tiempo que era no, uno de los mejores boxeadores del mundo. Espinosa, Momento Ángeles, actual. un montón, fueron un montón de boxeadores que esperaron el ciclo olímpico para poder tener su medallita esa de olímpica, y al final no participaron. Entonces, todas estas cosas tienen una incidencia. La conversación es muy amplia sobre este tema. La tristeza que a mí me da es que hoy en día, cubanos de afuera, personas que saben cómo funciona esto, pero que tal vez se les olvida, estén en compliance, estén en contubernio con el gobierno cubano para esclavizar aún más al cubano, al boxeador cubano. Porque aquí nadie va a hacer la carrera que está haciendo David Morrell, por ejemplo, en muy corto tiempo. Nadie la va a hacer en Cuba. Absolutamente nadie. No hay un boxeador cubano que vaya a crecer de una manera vertiginosa como crece David Morrell, por ejemplo, Bueno, que es cubano. pero también ahí está en cómo va a trazarse en cuanto a los organismos. Todos sabemos que para triunfar en el profesionalismo hay que venir a los Estados Unidos. Porque esta es la meca del boxeo profesional. Esa es la realidad del mundo. Como lo Pero a es ellos no les interesa. Mira, la todo el que NBA. creó esto, Te escucho. mira, Jojito, todo el que crea esto no le interesa la meca de los Estados Unidos. Le interesa los 4 pesos que le va a entrar. Porque realmente tú no lo estás haciendo. Como no existe lo que te dije con anterioridad, los derechos, la justicia, el pluripartidismo, y hay un solo Estado y todo converge oficialmente, como dijo ese señor, oficialmente, fíjate que la palabra la tiene que decir porque le está diciendo a los de arriba, oye, esto es oficial, tú sabes, es que es el gobierno. Claro. Como no converge todo eso, no existe manera, Jorge, de que pueda funcionar. El cubano que caiga en esto va a estar, de hecho, si nos han engañado por 62 años, que nos engañen por 63, 64, 65, no existe ninguna diferencia. Si todo va a lo que es la libertad de Cuba, en cuestiones de tú como cubano tener tus derechos propios, que el Estado no tenga absolutamente ninguna, que no se inmiscuya en ninguna de las situaciones que tú creas como empresario, como deportista, etcétera, etcétera, pues otra cosa. Lo que pasa es que el Estado cubano mira todo como yo te doy la escuela gratis, yo te enseñé con este entrenador gratis, yo lo mira de esa manera y después te lo cobra. Bueno, realmente O no hay nada de gratis, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en exactamente. este Te estoy haciendo así, certamen. mira. Te estoy haciendo así. Sí, claro. O sea, te lo doy No, gratis. porque llegamos ahora mismo y te encuentras con Andy Cruz, medalla de oro en las Olimpiadas, campeones del mundo, Rosniel Iglesias, 2 veces campeón olímpico, o creo que 3, no recuerdo. Es decir, que ya esto es una camada de boxeadores que le ha entregado muchos frutos al gobierno cubano monetariamente hablando. Exactamente. 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 Y que no han recibido los dividendos que tenían que recibir. Porque si no, no se quedan. Hay boxeadores que se sienten ya viejos. Ahora, Palenque, esto es Hay boxeadores que se sienten ya viejos y que tuvieron miedo y que no se quedaron nunca. Claro. Pero hay muchísimos boxeadores arrepentidos de no haberse quedado en un momento determinado
primeramente por la parte psicológica que existe. O sea, las personas afuera no entienden que en Cuba hay personas que se le llaman psicólogos, que llegan y es completamente dañándote el cerebro sobre lo que te podría suceder afuera o no. Hay boxeadores que no van a llegar a ser campeones del mundo. Bueno, pero eso parece que está cambiando un poquito porque en la última delegación que hubo de la pelota se quedó el psicólogo. Te lo juro, literalmente, eso fue lo que sucedió. Mira, El psicólogo es triste. descendó. Jorge Romero, es triste. Es triste porque no se está buscando hacer crecer a un país que está en ruinas, que su juventud se está yendo completamente, pero como si fuera en Mariel. Se han ido más gente que en Mariel en el año 80 y todos son jovencitos. Las fronteras de México Lo que se está haciendo, miles y miles y miles lo que se está haciendo no se está haciendo, lo que se está haciendo no se está haciendo por el bienestar del país, por el desarrollo del país, se está haciendo por la explotación de una persona. O sea, si se quiere mirar diferente, se tiene que hacer diferente. Pero además, si ya en la mente de ellos, disculpa que te interrumpa. si ya en la mente, sí, te escucho. Si ya en la mente, ahora te escucho, que sería lo último que te voy a hablar de esto. Dale. Bueno, seguimos hablando de esto, ¿no? Pero si ya en la mente de ellos está derogar las palabras de Fidel Castro sobre el profesionalismo y ponerlo en función, ¿por qué no derogan de una vez y por todas lo que es el sistema comunista y crean un país donde su fuente de producción, la juventud y las personas que viven dentro de ese país, más los que están afuera, van a colaborar con el desarrollo del que a qué le tienen miedo? O sea, ¿por qué razón quieren hacer algo donde supuestamente le están ofertando el 80% supuestamente a una persona? ¿A qué le tienes miedo? O sea, acaben de abrir el país, acaben de tumbar ese sistema que no funciona. Porque además en Cuba los millonarios se pierde el poder. Y eso es lo que teme el gobierno cubano, a perder el poder. Pero ¿quién pierde el poder? Fidel, que está muerto, y Raúl, que yo no sé ni dónde está. Acuérdate que eso es una finca, entonces eso realmente no es un país, sino es una finca. Cada año cambia de dueño que llega nuevo quiere. Entonces ya, Jorge, ya me estás dando la razón, una vez y por todas, de que esa finca y esas personas no quieren a Cuba. No, pero eso esas personas no quieren a los cubanos, porque además ningún representante del gobierno cubano nunca, jamás ha salido en el periódico ese Granma, ni en ningún Telerebelde, ni en todas esas cosas, defendiendo, apoyando o preocupándose por la muerte de los cubanos cruzando la frontera. Ningún oficial cubano del gobierno cubano ha salido en la historia de los 62 años yendo a buscar a la gente armada para que no se ahogue y no tildándolos como traidores. Por delante está un sistema comunista que te tilda de traidor, de malo, de gusano, que aún hoy lo sigue haciendo, porque no ha cambiado la raíz. Entonces, ¿por qué vamos a hacer algo ahora o permitir que se haga algo ahora cuando realmente no es genuino? ¿Por qué? ¿Quién le dijo a quién que el boxeador X de Cuba tiene que hacer lo que quien quiere? Recuerda, Jorge, el boxeador es la empresa, no es el manejador, y mucho menos puede ser el gobierno cubano, ni el INDER, ni la federación. ¿Ok? La gran bronca de Mauricio Sulaimán con el amateurismo es que la AIBA
se ha querido meter y hacer profesionalismo rigiendo las organizaciones. Y uno de ellos que ha estado en contra de todo eso es Mauricio Sulaimán. Pues, aquí hay mucha tela por donde cortar y mucha mente maquiavélica, pero además muy triste. Ahora, lo que no entiendo es qué papel y cómo lo jugarán de cierta manera con esto, qué papel tomará todas estas instituciones, todos estos organismos, con todos estos tratados que muchos de cierta manera tienen que tener mucha, pero mucha, de cierta manera, transparencia en esto. ¿Por qué? Porque aquí se pueden romper muchos tratados. Sabemos que el gobierno de Cuba está sancionado. Entonces, no entiendo cómo se trabajará. No, para mí es una incógnita cómo llegarán estos boxeadores al campeonato del mundo, cómo se tendrán la penalización de cierta manera por el embargo que está pasado hace muchísimos años. La verdad, para mí es una incógnita. Ahora, lo que sí me llama la atención es que vimos a Mauricio Sulaimán muy de cerca en Aguascalientes cuando se efectuó aquel evento semiprofesional que pelearon los boxeadores cubanos, porque esa fue la primera prueba, ¿no? Esa fue la pruebita para ahora, de cierta manera, entrar en esta situación. No sé, para mí de cierta manera, y creo que para todos los que miramos el video, es una incógnita de qué hará, cómo se la ingeniará. Sabemos que ya ellos tienen prácticamente el plan trazado antes de tomar una decisión como esta, pero la verdad es que no los imagino ahora mismo compitiendo. Por ejemplo, un ejemplo, sabemos que las 147 libras, los mejores ahora mismo, Jordani Jugás, que pelea mañana, como un peleador cubano peleará con este tipo de peleadores de gran envergadura.